atañan los conflictos territoriales. En primer lugar, destaco y reconozco que el informe no se involucra con la postura políticamente correcta de exaltar críticamente la dimensión colectiva de los derechos de los pueblos. Se detiene con rigor en la necesidad de que las comunidades resistan los embates externos y a la vez, no después, transformen paulatinamente las relaciones patriarcales que no tienen fronteras culturales, lo que nos recuerda aquello de que las mujeres indígenas han destacado en las últimas décadas. La costumbre es buena cuando respeta a la mujer. Así, en el informe se pone el acento en un problema crucial. El acceso a la tierra para las mujeres no solo depende de los mecanismos previstos por la legislación agraria, sino de las estructuras determinadas por la cultura, los usos y costumbres, la organización social de los pueblos y las formas de herencia que inhiben el acceso a la tierra para las mujeres en las zonas rurales. Con múltiples elementos en el informe se sustenta la afirmación de que en este estado, y yo diría no solo, en general, las mujeres indígenas en los pueblos siguen participando por la defensa de su tierra y territorio, aunque predomina la actividad política de los hombres. Son ellos los que negocian, los que hablan, los que participan y los más visibles en la lucha, porque en último término son ellos los que resultan favorecidos en la tenencia de la tierra, señala el informe. Habemos de preguntarnos, para transitar hacia el tema de los conflictos territoriales, si hoy en día, en el contexto del asedio a los territorios indígenas, todavía es factible que veamos las posibilidades de que al interior de los pueblos las mujeres amplíen sus espacios en ese contexto de asedio al conjunto de los pueblos y al conjunto de los territorios. Sin embargo, creo que es importante no dejar de lado esta dimensión, no dejar de lado el planteamiento de la necesaria revisión y de construcción al interior de los pueblos de estas relaciones históricamente asimétricas y patriarcales. El FRAIBA en su informe da cuenta del negativo impacto de los llamados proyectos de desarrollo de carácter verde, dicen, impulsados por el Estado, que se expresan a través de planes de ecoturismo, ecoarqueoturismo, turismo alternativo, ciudades rurales, entre otros, los cuales se señala, se enfatiza y se da testimonio, provocan en muchos casos la expulsión de sus lugares de origen. Se da cuenta en el informe de algo que es importante, se da la voz a los actores políticos y sociales en defensa de sus territorios. No me voy a detener a mencionarlos porque somos muchos los que vamos a participar y quisiera hacer otros comentarios, pero sí destaco la importancia de que se coloque a los movimientos no solo como víctimas, sino como actores en proceso de construcción de autonomía aún en circunstancias adversas. La mirada analítica del informe que habría que destacar es que no confunde el destino de cada caso que aborda con el horizonte de la necesaria refundación del Estado en lógica de derechos humanos. Y aquí quisiera sugerir que el informe 2010, sus vertientes de análisis nos ubican en la necesidad de hacer un recuento a una década de la contrarreforma indígena del 2001. Creo que en este informe se apuntan los elementos básicos para insistir y reiterar en la razón de Estado que en 2001 se hizo prevalecer en contra de los acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN. En ese sentido quisiera reflexionar sobre el impacto de esa contrarreforma indígena que se ve reflejado a lo largo de este informe y de los previos, por supuesto, también, a partir
del saldo expresado en el texto del artículo 2 constitucional, observamos dos escenarios, ambos precedidos de la postura política que colocó la razón de Estado, como bien lo reivindica también el informe, para evitar que los pueblos indígenas se reconstituyeran y contaran con el uso y disfrute de recursos naturales en sus tierras y territorio y su carácter de entidades de derecho público que les diera la posibilidad de completar el ejercicio de la libre determinación y autonomía. El primer escenario lo integra la emisión de legislación que se refiere a materias ligadas a recursos naturales, y el caso prototípico es las reformas en 2005 a la ley de minas, que paradójicamente y casi como una burla, lo he insistido, señala que los pueblos indígenas tienen derecho preferente para el otorgamiento de concesiones siempre y cuando igualen la oferta técnica y financiera de las transnacionales. Tenemos en ese elemento y en esas reformas de 2005, esas y otras que no nos podemos detener, el factor que divide, ¿sí?, a la posibilidad real de que los derechos que tenemos hoy en día consignados en la Constitución e incluso en tratados internacionales como el Convenio 169 o en la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas sean realidad. Hay un paralelismo entre el proyecto de Estado, proyecto de desarrollo económico, proyecto neoliberal que posibilita la masiva inversión extranjera, la masiva concesión de megaproyectos, con la posibilidad de ejercicio de derechos de los pueblos indígenas. Creo que uno de los desafíos que se nos van a presentar ahora con esta ventana de posibilidad que la reforma del artículo 1 abre en el sentido de que establece que los tratados internacionales tendrán las normas relativas a derechos humanos, tendrán que ser interpretados favoreciendo a las personas en una protección más amplia. Aquí vamos a tener que dar la batalla para que el Estado asuma que los derechos colectivos de los pueblos indígenas son parte de los derechos humanos, porque ya vemos por los antecedentes de visiones restringidas de la Corte que van a tratar de decir que los derechos humanos solo atañen a personas físicas, ¿sí? Entonces, pero sin embargo se abre una posibilidad para nosotros. En síntesis, yo diría que lo que tenemos en juego es revisar la naturaleza de los derechos hasta hoy reconocidos y su viabilidad. Y aquí quisiera hacer un paréntesis con esta cuestión que comentaba el compañero Víctor en torno a los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que sí son defensores y defensoras de derechos humanos los compañeros de las comunidades, pero ante todo son titulares de derechos, y lo que está en juego es su reconocimiento como titulares de derechos. Entonces sí hay una distinción, a la postre terminan siendo y caminando junto con los defensores, porque lo que está en juego es que se respete que son titulares de derecho. Y esto lo vemos muy claramente en la cuestión del llamado derecho a la consulta, que yo anteriormente he insistido, que se ha colocado el derecho a la consulta, que debería ser, bueno, un derecho, pero también un procedimiento y no un derecho sustantivo. Ese derecho a la consulta ha desplazado al derecho al territorio. Entonces ahora tenemos que debatir cómo se consulta, cuándo se consulta, etc. Y yo creo que hay que debatirlo, pero ante todo hay que poner en la mesa que estamos hablando de derechos sustantivos, de derecho al territorio, y que estamos hablando de titulares de derechos. También anteriormente he señalado el ejemplo de cómo a los propietarios privados, cuando les van a afectar sus derechos, pues les respetan mínimamente su garantía de audiencia, aun cuando en última instancia le aplican la expropiación. Aquí
no se respeta el carácter de titulares de derechos. Y yo creo que hay otro asidero junto con el del artículo primero que tenemos, es los planteamientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recopilado a raíz de las sentencias de la Corte Interamericana, en donde está señalando que el ejercicio del derecho territorial de los pueblos indígenas está ligado a la supervivencia de su cultura, de su cosmovisión, a su ancestralidad que quieren mantener. Entonces, vemos que tenemos filones para esa defensa estratégica que expresa el informe del Centro Fraiba, pero que por supuesto en un contexto muy adverso, porque lo que está en juego es la necesidad de la profunda reforma del Estado, y así como no quiere el hoy ocupante de Los Pinos cuestionar su estrategia llamada su guerra contra el crimen organizado, mucho menos quiere el Estado tal cual hoy está y la clase política cuestionar el modelo de desarrollo que implica todo este atropello a los derechos históricos de los pueblos. Hay una serie de paradojas, decía, que tenemos en este contexto de la prevalencia de la lógica del mercado. Si nosotros revisamos cómo fue en la historia de nuestro país, cómo fue que se adjudicó al Estado, ¿sí?, la posibilidad de decidir sobre el subsuelo de toda la nación, nos damos cuenta que esa adjudicación de ese derecho prioritario, ese dominio directo de la nación, era parte de un proyecto nacionalista que ya no existe. El proyecto nacionalista ya no existe, pero ahora resulta que el Estado utiliza esa preeminencia y ese dominio para repartir concesiones a diestra y siniestra. Habría mucho debate sobre este tema, porque los nacionalistas de viejo cuño dirían el Estado tiene que seguir manteniendo ese dominio, pero ese dominio ¿a favor de quién lo está ejerciendo? A favor del mercado, a favor de las transnacionales. Ahora, para cerrar, diría, los compañeros en el informe cuestionan, y cuestionan con razón, las políticas, la legislación de lo que hemos llamado el neoindigenismo después de la contrarreforma. Cuestionan, digo, con toda razón, y señalan que le sirve al gobierno, y particularmente al gobierno del Estado, para lavarse la cara ante organismos internacionales. Sin embargo, encontramos que no se ha logrado lavar la cara bien a bien, porque si revisamos las últimas resoluciones, tanto del foro de la ONU sobre pueblos indígenas, la revisión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, una serie de instancias que reiteradamente la OIT, por último la Suprema Corte en una consulta que hizo hace 5 años, unánimemente reconocen que la contrarreforma del 2001 no satisface los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que tendríamos que plantearnos es qué es lo que nos falta, ¿sí?, en términos de claridad, de conjunción de fuerzas, para sumarnos a esta demanda que por distintos ámbitos se plantea de refundación, de deconstrucción de este modelo de desarrollo que solo ha causado una mayor pobreza, en contraste con lo que se ha dicho en los debates de una década atrás, de que esto de los derechos de los pueblos era un invento, incluso decían una cuestión de antropólogos, de sociólogos. El problema real de los pueblos está en la pobreza de los hombres y mujeres habitantes de sus pueblos.
Se acaba de publicar el informe de evaluación de la pobreza en México y los índices, altos índices, siguen concentrados en las y los integrantes de pueblos indígenas. Es decir, que ese modelo ni siquiera en la lógica de derechos individuales, de acceso a los mínimos de bienestar, ha resultado. Tenemos pues una agenda amplia, tenemos ciertamente un terreno de estado adverso, lo tenemos, pero yo creo que el informe da cuenta de toda esa energía social, de toda esa capacidad de organización que además coincide con la que se está desplegando por los pueblos en toda América Latina por las mismas razones, con las mismas demandas, y yo creo que la esperanza, como decía el compañero, se nutre justamente de esa acción y de esa energía. Muchas gracias y felicidades al país. Agradecemos las palabras de la maestra Manuela Gómez.